Hay una frase que me gusta mucho de un matemático, Robert Coelho, que dice que la generación de números aleatorios es demasiado importante para dejársela al azar. Entonces, los algoritmos para estos generadores, hay bastantes, hay varios, muchos muy sofisticados. Ya vienen integrados, como decía Héctor hace rato, ¿no? O sea, muchos ya vienen en nuestros sistemas, ya están. O sea, Linux ya tiene un generador de números, tiene un secure random. En Java hay una clase que se llama secure random. Tienen ya opciones para hacerlos, pero es importante que sepan más o menos cómo funciona, ¿sí? Hay generadores de números pseudo-aleatorios normales, como la clase random en Java o la función rand de C. Eso le pasas una semilla y te va a empezar a dar números. La semilla tiene que ser un número pues, aleatorio que hayas obtenido, puede ser la fecha actual o algo así. Con eso lo inicializas y le empiezas a pedir números y te dan números que parecen ser aleatorios. Todos, no es un defecto, sino es una limitante de estos generadores. Tienen un ciclo. Después de un rato, si le pides a lo mejor 1.000.000 de números, te va a volver a empezar a dar los que te dio al principio. O sea, tienen un ciclo. Pues un buen generador de números pseudo-aleatorios, uno que sea criptográficamente seguro, no debe tener un ciclo. Debe ser como impredecible lo que te va a dar. Y debe estarse, como que solito se debe poder reinicializar, alimentar su semilla cada que se necesite. Pregunta, hablando de esto, dices, pones un número y te empieza a aventar bytes, ¿no? Y después del ciclo va a empezar a regresarte a esos mismos bytes iniciales, ¿no? Entonces la semilla o el número inicial no tiene, o sea, va nada más indicar el primer ciclo. O sea, con la primera que inicies es la que va a dictar totalmente el ciclo completo. Esa dicta todo el ciclo completo. O sea, ya con la primera ya Por no eso es importa. que se llaman números pseudo-aleatorios. O sea, estos generadores, como te digo, RC4, por ejemplo, así funciona. Pero incluso así debe ser, porque dependiendo de la semilla que le pongas, es los números que te va a dar. O sea, esa quieres que sea determinístico, quieres que sea predecible. Sí. Y ahí el chiste es que no sepas, o sea, para que tú interceptes la comunicación entre nosotros, no sepas cuál es la semilla que usamos, cómo lo inicializamos. Esa semilla es como la llave en este caso. Es un número grande, Sí. y con ese lo inicializas y que esta cosa tenga un ciclo muy largo. Hay otro tipo, pero el generador del RC4 no es criptográficamente seguro, aunque se usa para esto. Los generadores de números pseudo-aleatorios criptográficamente seguros te deben de dar algo que es prácticamente indistinguible de un número aleatorio. Usan, en la práctica, por ejemplo, los de Linux, usan fuentes de entropía. ¿Qué es una fuente de entropía? Esta no tiene nada que ver con la entropía de termodinámica. Las fuentes de entropía son como fuentes de ruido, lugares de donde va a tomar cosas que no sabes qué son. ¿Qué va a tomar? Por ejemplo, hacen una combinación de lo que tengas en la memoria, de lo que tengas, lo que esté pasando por la red, de los termómetros de la computadora, de lo que estés tecleando, de los procesos que están corriendo, el uso de CPU. Todas esas cosas las utiliza y las va combinando para alimentar el generador y que no se esté ciclando. Entonces todo eso se supone que sería como único, más o menos. Aún así, si todos tuviéramos ahorita, imagínate que estás en tu oficina, todo el mundo tiene abierto el mismo IDE, todo el mundo está en el mismo lugar, las computadoras probablemente estén a la misma temperatura, están haciendo más o menos lo mismo. Si todos corren un generador, pues les va a dar probablemente números similares, ¿no? Entonces, esos patrones los quieres hacer. Por eso es que toman muchas fuentes de entropía. A lo mejor la diferencia va a estar en que sí todos están programando, pero pues uno está oyendo a J Balvin y el otro está oyendo a Tool, y les va a dar ya números muy diferentes, ¿no? El que está oyendo a Tool probablemente su generador de números nada más les va a dar números primos. El otro es un amigo. Pero se supone que debe de ser reproducible en los dos lados. Entonces, si usas fuente de entropía, No, los generadores de números aleatorios criptográficamente seguros no deben ser reproducibles. o sea, pero ¿cómo lo codifica él de qué lado con el mismo? No usas un generador de esos para generar bytes de un string lineal. Estos tienen otro uso. Ahorita vamos a ver cuál es. Pero esta cosa es el pilar así de cualquier criptosistema.
muy importante porque los números aleatorios se van a usar para muchas cosas. Aquí, por ejemplo, el cifrado por bloques, es cifrado simétrico. La diferencia con el cifrado lineal, en el cifrado lineal pues tú vas a tener un mensaje y necesitas una llave del tamaño del mensaje, ¿no? ¿Cómo la generes? Puede ser con RC4, puede ser a mano, lo que sea. El cifrado por bloques, como funciones que tienes un algoritmo que lo inicializas con una llave de tamaño fijo y va a cifrar bloques de datos. El algoritmo te va a decir cuántos bloques. Por ejemplo, AES cifra bloques son de 8 bytes, me parece, ¿no? Bloques de 64 bits te va a ir cifrando. Aunque necesites cifrar un solo byte, tienes que meterle otros 7 de relleno para cifrar datos. Y te devuelve bloques siempre también del mismo tamaño. Entonces lo que haces es inicializar aquí esta caja negra, ese es el algoritmo. Imagínense que esto es AES. Esta es la llave. Entonces si le pasas datos de un lado hacia el otro, te va a devolver datos cifrados. Si estos datos los pasas como que en dirección opuesta, te va a devolver los datos originales. Ajá. ¿Cuál es la ventaja de esto? La llave tiene un tamaño fijo y pues va a ser corto. La llave es como la manera en que se inicializa el algoritmo. Y dependiendo de la llave, pasa lo que te devuelve. O sea, estos mismos ceros con una llave distinta, pues te va a dar otra cosa. Entonces, aquí lo importante es que la seguridad del algoritmo debe depender nada más de qué tan grande es la llave. O sea, un algoritmo mal hecho, pues sí, alguien lo puede analizar y decir, ah, mira, tiene una debilidad aquí. Esta cosa siempre, si la llave tiene unos bits pares por acá, cierta paridad o ciertos patrones en la llave, o te está filtrando datos a través por la manera en que funciona. Entonces se puede como, a través de los datos que tengas, puedes tratar de reconstruir parte del mensaje y descifrar algunas partes, ¿no? Ese es un algoritmo mal hecho. Un algoritmo bien hecho no te va a dar nada de ruido, no te va a dar pistas de nada de cómo está haciendo las cosas. Y lo único por donde lo puedes atacar es tratar de adivinar la llave. Y eso es un ataque de fuerza bruta. Entonces, por eso es que lo importante sea que un algoritmo tenga un tamaño de llave suficientemente grande. Los buenos algoritmos no son secretos. Un algoritmo de estos ni siquiera lo hace gente que sean de sistemas ni de cómputo, son matemáticos los que hacen los mejores algoritmos y todo, y siempre están haciendo papers y los publican, porque hay otros matemáticos que los están analizando y están revisando qué debilidades pueden tener. Y a través de un proceso de revisión así que dura años, es como se llega a tener algoritmos como AES, o como se tuvo en su momento DES. Y estos algoritmos, pues lo que decía, el tamaño de la llave, ¿por qué es importante? Con el poder de cómputo actual, de hace menos, no sé, 5 años para acá, una llave de 40 bits la puedes romper, o sea, lo puedes hacer un ataque de fuerza bruta, es decir, recorrer toda la llave, desde que son 40 bits, así 40 ceros hasta 40 unos y todas las combinaciones en medio, te le echas en tipo una semana, ¿no? Con tu computadora, así en tu laptop. 2-3 días ya estás. Una llave de 56 bits, que es el DES, o de 64 bits, te tardas unos cuantos meses con unas compus, ¿no? O sea, así agarras 50 computadoras y te tardas unos 3 meses en romperla, haciendo todo en paralelo. Una llave de... Eso es una llave de 56, una llave de 64 te tardas como... Ya son varios años, perdón, te tardas tipo 5 años y necesitas así como 20,000 computadoras. Y una llave de 128 bits te tardas millones de años con todas las computadoras del mundo. Entonces, por eso es que el tamaño de llave importa y que luego va creciendo, ¿no? Hay que acordarnos de una cosa, es que imagínense, si tuviéramos un algoritmo que usa llaves de 1 byte, ¿cuántas llaves posibles hay? 2. Ah, no. 256. 256. La llave puede haber 256 posibles llaves de 1 byte, nada más. Eso se llama el espacio de llaves, ¿no? O sea, todas las posibles llaves que puedes tener. Con 128 bits con 128 bits
es desde 128 ceros hasta 128 unos, todos los números que puedes tener en medio. Es un número gigantesco. Se supone que con 128 bits puedes contar un número que es más grande de todos los átomos que hay en el universo. Es un número bastante grande y no lo puedes repetir. Para duplicar el tamaño de llave, ¿cuántos bits tienes que agregar? No más uno. O sea, si con un byte, que son 8 bits, tienes hasta 256 llaves, con 9 bits tienes hasta 512 posibles llaves. O sea, cada bit que agregas duplica el espacio de llaves. O sea, 64 bits no es una llave del doble de largo de una de 32, sino es un chingo más. Los algoritmos de cifrado simétrico por bloques. DS es uno que se usaba en los 80s. Ya obviamente ya hoy es ridículo usarlo, ya no sirve de nada. Lo que les decía, algo que tengan cifrado así en un disquete, si se lo encuentran, la bronca va a ser poder leerlo y meterlo a su compu de ahorita, pero ya que lo tengan ahí pueden romper la llave facilísimo. Si es un ataque de fuerza bruta les va a tomar 3-4 días de estarlo corriendo ahí. No tienen ni siquiera que hacer ataques de diccionario ni nada. Recorrer todas las posibles llaves, se va a tardar un poco. Bueno, otra cosa también importante, esto es chistoso, siempre la cosa de la criptografía es como una carrera armamentista. ¿Quieres que tu algoritmo sea rápido? Porque quieres que pues los datos no se tarden mucho en estarlos cifrando cuando voy a cifrar algo grande y todo, o si lo estoy haciendo todo el tiempo, como cuando tienes un socket seguro. Pero no quieres que sea demasiado rápido, porque tú estás cifrando las cosas, pero si es demasiado rápido en cifrar y descifrar, pues también es más fácil, estás facilitándole la vida a los que quieren hacer un ataque de fuerza bruta. Por eso la llave grande. Quieres que sea muy rápido tu algoritmo, pero que tenga una llave muy grande para que no se pueda adivinar. Estos son, bueno, usé un algoritmo que se llama Blowfish, está roto, no lo usen, pero es nada más para darles un ejemplo de qué pasa con lo mismo que habíamos visto hace rato, ¿no? Sí. ¿Es ahí, verdad? Ya. Aquí estoy cifrando dos mensajes con la misma llave. Pues son realmente dos bloques con la misma llave. Aquí sí no importa, si los sexoreas los dos resultados te da una cosa que tú no sabes ni qué es. Entonces con este sí se pueden reusar llaves. No es recomendable, pero sí se pueden reusar. Sería ridículo que te dijera que reuses, o sea, que no reuses, que uses una llave para cifrar cada bloque. Pero lo que se recomienda es que pues, cuando haces una llave, solo la uses para una transmisión. ¿No? O sea que, puedes cifrar tantos bloques como quieras, pero en una sola transmisión. Y ahora, ¿qué pasa? Si ven lo anterior, aquí por ejemplo estoy cifrando 3 bloques de ceros con la misma llave, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar en que a lo mejor intercambiamos una llave y empezamos, yo voy cifrando bloques y se los voy mandando y él los va reconstruyendo, ¿qué pasa si por ejemplo mando una foto, una imagen que tenga el fondo negro? Pues muchos bloques van a ser iguales, ¿no? Y eso se notaría porque los bloques iguales, por ejemplo en este caso, 3 bloques iguales, pues se cifran a 3 cosas iguales. Y se empiezan a notar patrones. Aunque no sepas qué dice, sabes que ahí va algo repetido. Y eso te puede dar una idea de qué estás transmitiendo, ¿no? Y a partir de eso podrías tal vez reconstruir la imagen. Por ejemplo, en el caso de una imagen, o reconstruir algunos datos. Esto es lo que, por ejemplo, si he leído acerca de la Segunda Guerra Mundial, de la máquina Enigma y todo eso, parte de cómo les dieron la torre a los alemanes fue por eso. Los bloques iban cifrados de manera independiente y como todos los mensajes empezaban, por ejemplo, diciendo Heil Hitler, pues aunque tuvieras llaves distintas, sabías que siempre al principio viene una cosa y haces un cierto ataque sobre eso. Entonces, ¿cómo puedes evitar ese tipo de cosas?
Es un mecanismo bien simple. Además de la llave necesitas algo que se llama un vector de inicialización. Ajá. Cuando ya se meten luego a veces a ver algoritmos de cifrado y que quieren usar uno en OpenSSL o en Java o lo que sea, y te piden esto del vector de inicialización, es esto. Es un bloque inicial. Entonces tú tienes tu algoritmo inicializado para cifrar datos, y lo que vas a hacer es tu primer bloque que vas a cifrar lo XOReas con el vector de inicialización y ya lo encriptas. Este primer bloque ya encriptado lo vas a cifrar con el segundo bloque y luego lo encriptas, y así te vas. Estás encadenando todos los bloques. Entonces pasan dos cosas. La primera, aquí este es el vector de inicialización. Ya lo tapó aquí, pero cuando cifras tres bloques así, ya no se parecen en nada, ninguno de los tres bloques. Porque cada uno cambió, porque depende de los datos que vienen del bloque anterior. Y otra cosa es que para tronar un mensaje de estos, tienes que a fuerzas empezar por el primer bloque. O sea, no puedes descifrar de repente el último bloque o el quinto bloque, ninguno. Tienes que empezar a fuerzas del primero porque tienes que descifrar el primer bloque para poder descifrar el segundo. O sea, cada bloque depende de que hayas podido descifrar todos los anteriores bien. Pues esto te da mucha mayor seguridad. Pero bueno, otra cosa bien importante aquí, cuando usan estos algoritmos, es bien importante que la llave sea generada aleatoriamente, con un generador de números aleatorios criptográficamente seguro, que no sea predecible el patrón que te va a dar ni nada. Aquí no quieres que haya ciclos ni nada. Para eso son los generadores, para generar una llave que sea aleatoria, y también pues vas a necesitar un vector de inicialización que debe ser aleatorio. Esto más la llave es, pues ya, o sea, los concatenas y los dos son parte de la llave, porque la misma llave con otro vector no te va a servir de nada. Entonces, en efecto, con esto como que alargaste el tamaño de la llave. Tiene 128 bits, pero más otros 64. Entonces es como si tuvieras una llave de 192. Ahora me voy a seguir con... ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo bien? Me voy a seguir con los hashes. Seguramente no he oído mucho de los hashes. Se usan muchísimo, ¿no? ¿Qué es un hash? También se llama digestión de mensaje. Es un algoritmo que este no es simétrico, no funciona en una sola dirección. Y lo que va a hacer es, tú le metes datos del tamaño que sea y te va a devolver un bloque de datos siempre del mismo tamaño. O sea, si tú le metes un bit, te va a devolver, por ejemplo, MD5, que está roto, pero MD5, tú le metes un bit y te devuelve, que son 128 bits. Le metes 10 megabytes y te devuelve 128 bits. Le metes 50 gigabytes y te devuelve 128 bits. Siempre te va a devolver eso. No importa cuántos datos le metas. Lo que tienen que hacer estos algoritmos muy bien es que si cambia tantito los datos que le metes, tiene que cambiar totalmente el hash resultante. O sea, va como que para que se considere que es único el valor que te da según la entrada. Obviamente no es único en el sentido del infinito del universo, porque pues, con 128 bits solamente puedes representar un número gigantesco, pero es finito, ¿verdad? Entonces podría haber colisiones. Lo que se busca en un buen algoritmo de hash es que no tenga colisiones, o que sea muy baja la probabilidad de colisiones. ¿Qué es una colisión? Como tienes dos conjuntos de datos que los dos te den el mismo hash. Eso debería ser así como infinitesimal la probabilidad de que eso pase. ¿Cuáles son los que hay, los más conocidos? MD5, que te da 128 bits, SHA-1, que te da 160 bits, y SHA-256, que te da 256 bits. El más seguro de todos, pues es este, ¿no? Este está rotísimo, este está medio roto. Y se van. Aquí, por ejemplo, yo hice un experimento, hice un archivo de 50 megas, 50 millones de ceros, no cero carácter cero, sino de bytes en cero, ¿no? Así, el 0x00. Un archivo con 50 millones de bytes fijados a cero todos, me da el hash de arriba. Y luego le moví el último
bit del último byte a 1. O sea, nada más cambié un bit en el hash de abajo. Nada que ver. No por haber cambiado un bit te cambia de repente un byte o un bit de abajo, nada. Te da otra cosa, nada que ver. Entonces, la otra es, cuando ves un hash no puedes saber qué cosa, o sea, qué es lo que te generó ese hash. No hay manera, es como si te doy una hamburguesa y te digo, ahora reconstruye la vaca a partir de esta hamburguesa. No se puede. Construye esto, a ver si es una vaca. Ahora, seguramente han usado algunos programas donde dices, quiero encriptar un drive o quiero encriptar un archivo, cosas así, y te pide un password y pues con ese password es como vas a recuperarlo, ¿no? Y les acabo de decir, no, las llaves tienen que ser aleatorias y todo. Cuando se puede, pues sí, pero para esos casos, aunque tuvieras una llave generada de manera aleatoria, necesitarías guardarla de alguna manera. Y lo que podrías hacer es cifrar la llave pues, con otra llave, pero es el cuento de nunca acabar. Entonces, alguien se inventó un algoritmo para generar llaves a partir de passwords. Se llama Password Based Encryption. Y el algoritmo es bien fácil. Con esto lo que haces primero que nada tienes que generar lo que se le llama sal. ¿Ja? La sal va a ser unos bytes aleatorios generados con un generador de números aleatorios criptográficamente. Genera sal, es un bloque de datos, ¿no? Y después vas a concatenar la sal con el password que te pusieron. Imagínate que el password es password, es decir, la palabra password. Password más esa sal que es aleatoria y lo van a hashear. Y el resultado lo vuelven a hashear y así le hacen 1000 veces. Después de esas 1000, pueden pegar otra vez la sal original con ese último hash, volverlo a hashear. Y entonces van a tener dos bloques, ¿no? Dos hashes. Uno de esos lo usan como llave y el otro lo usan como vector de inicialización. Y hacen lo que les enseñé en el diagrama. Ya cifran todos los datos. Para recuperar, para descifrar ese archivo, pues necesitan pedir el password y van a hacer todo el desmadrito otra vez de concatenarlo con una sal, que la sal sí la van a tener que conservar. ¿Ah? Por eso es que la sal no lo usas directamente como vector de inicialización, estarías negando una parte, pero la hasheas con el password y eso es lo que usas. Pero la sal la tienes que conservar y guardarla pues, dentro del archivo cifrado. A lo mejor al principio lo pones. Entonces, te ponen ese password, jalas la sal del archivo más el password que te acabas de poner, haces todo el proceso otra vez y con eso recuperas los datos. Si ponen el password mal, pues te va a dar basura. Lo que se hace generalmente cuando ustedes tienen un zip o un PDF que está cifrado y que le pone y te dice que el password está mal, pues esta madre no sabe cuál es el password. Pues el programa no sabe cuál es el password. Lo que sabe es que trató de descifrar los datos, descifró los primeros bloques y como no se parecen en nada al principio de un zip o al principio de un PDF, los encabezados de archivos normales, ve pura basura y dice, no, ese no es el password, me dio pura caca, entonces, está mal, ese no, y por eso te dice, pusiste mal el password, ¿no? Podría ser que el archivo esté corrupto, pero es más factible que te pusieran mal el password. Oye, pregunta sobre los SAL, justamente los frameworks justamente de backend, o sea, Django, por ejemplo, no sé si Spring o Micronaut o algo así, te piden un secret, te dicen, pon aquí un secret. ¿Ese es el que usan como SALT para hashear los passwords? Porque generalmente... los de seguridad para cifrar passwords en base de datos. Ajá. ¿Sabes si ese lo usan como SALT? No, ese debe ser otra cosa. Ese es a lo mejor el password para entrar a la base de datos o algo así. Ahorita que mencionas, ¿alguien ha tenido que hacer un sistema donde cifren passwords? La manera de hacerlo, porque el otro día hice un coraje. ¿Alguien tiene Total Play? Sí. Sí. Te mandan el password. Son los por idiotas, correo. sí. Te mandan un día me llegó el password por correo y yo así de pendejos. Entonces entré a Total Play y lo cambié luego, ¿no?
Y ya lo cambié y otra vez me llegó un correo con el nuevo password que acabo de poner. Hagan eso. Tenía mis datos de pago. ¿Cómo se almacenan passwords, por ejemplo? Para almacenar passwords no los cifras. No los cifras porque nunca los vas a necesitar descifrar. Y si los puedes descifrar, tú los puedes descifrar quien sea. Tú no quieres saber cuál es el password de tus usuarios. Lo que quieres saber es que ellos tienen un password y lo puedas validar. ¿Cómo haces eso? Los hasheas. Se guarda un hash del password. Ahora, no puedo guardar el puro hash del password y ya, porque entonces, si resulta que ellos dos son un par de mandilones y su novia se llama Juanita, y su password es Juanita, en la base de datos yo podría, sin saber que su password es Juanita, ver que hay dos passwords iguales. Y después pues nada más voy y lo invito a beber, y cómo se llama tu novia, y entonces pues lo que quería era el password de ellos. Entonces lo que tienes que hacer es usar sal. Una sal para cada usuario, o sea, lo que dices por eso no serviría de nada. Okay. Tiene que ser una sal distinta para cada usuario, porque si no sería lo mismo, Okay. el mismo programa, el mismo problema. Entonces, su password lo tengo que hashear con una sal que es para él. Que se genera en el momento. Y su Ajá. password, y entonces si los dos su password es Juanita, ya que están cifrados se ven totalmente distintos. Ok. Y yo no puedo saber cuál es. Ujú. Entonces, aunque guardes la sal de cada quien, la vas a generar como con un generador Ok. se lo aprenden. Cuando usan un generador de esos, generan la sal y la guardan en la base de datos junto con el password, no importa, pero el password va hasheado con la sal. Entonces, cuando alguien se da de alta, ¿cuál es tu password? Password. Generan sal aleatoria, la concatenan con el password que puso el usuario, la hashean 1000 veces y la guardan en la base de datos. Cuando va a hacer login, ¿qué van a hacer? Hoy pone password, vas por ese usuario a ver si sí existe, lo traes, jalas la sal, la concatenas, lo hasheas 1000 veces, y si es igual, pues lo dejas pasar, y si no, pues ¿cuál es su password? ¿Quién sabe? El sistema no sabe, ustedes no saben, no está almacenada. Si alguien se roba esa base de datos, no puede entrar al sistema. Digo, si ya me sentaron allá, pues ya quieren entrar por la puerta de enfrente, pero no pueden entrar o sea, impersonar a un usuario porque no tienen sus passwords ellos tampoco. ¿Sale? Ahora vamos a la parte más que hay de la plática. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Bien. Dale. Ok. Cifras asimétricas. Hasta ahorita todo claro con las cifras simétricas y todo. Las cifras asimétricas, el nombre viene de que funcionan como medio chueco. ¿Ah? Con la cifra asimétrica, el algoritmo, le pones una llave y pues como que de un lado te salen los datos cifrados y de reversa te salen los datos bien otra vez, ¿no? Usas la misma llave para las dos cosas. Las cifras asimétricas necesitas dos llaves. Es bien fácil también cómo funciona. Tienes dos llaves en lugar de una. Y entonces, cuando inicializas el algoritmo con una de las llaves y le metes datos, los vas a cifrar, digamos. Ajá. Los va a batir de una forma. Los va a cifrar. Para poder descifrar esos datos necesito cambiar la llave. Ajá. Entonces, le pongo la otra llave y vuelvo a meter los datos que cifré, los vuelvo a pasar por ahí pero con la otra llave y entonces los descifra. Entonces, y lo puedes hacer al revés también. Si le pongo la segunda llave, meto datos, para descifrar esos datos los tengo que descifrar con la primera. Entonces, lo que cifro con una, lo descifro con otra, y lo que cifro con otra, nada más lo descifro con otra. ¿Cuál es el chiste de todo esto? Porque la bronca con el cifrado simétrico es, si yo quiero mandarle un mensaje secreto a Héctor, pues a lo mejor escribo la llave, la genero ahorita, la copio, se lo doy acá y ya, ¿no? Pero si se la quiero mandar al Luis allá o al Marquitos, tendría que hacer la nota y pues ni modo de pásasela a este güey. ¿Cómo le hago llegar la llave a alguien que nunca he visto en la vida? Entonces, ese es el problema de toda la vida, ¿no? Y la manera de solucionarlo es con esto. ¿Por qué? Si yo genero mis dos llaves, entonces me quedo una y no se la voy a dar a nadie nunca. Y como no se la voy a dar a nadie nunca, le voy a decir mi llave privada.
La otra llave se la aviento o le digo, oye, pásensela todo. Y ustedes la pueden copiar y todo el mundo lo puede tener y lo vuelven a hacer. Puedo hacer un póster y ponerlo aquí, esa llave. Y por eso le voy a decir llave pública. Esa quiero que todo el mundo la tenga. ¿Para qué sirve? Para que entonces cuando él tiene mi llave pública, puede cifrar un mensaje con esa llave y mandármelo. Y todo el mundo en el camino lo puede interceptar. Y todo el mundo sabe que ese mensaje fue cifrado con la llave pública. Y nadie lo puede descifrar más que yo con la que traigo en la bolsa. Es mi llave privada. ¿Ah? Entonces, para mandarle un mensaje a alguien, necesitas la llave pública de esa persona. ¿Alguien ha usado PGP? PGP es eso. Cada quien genera un par de llaves, se queda con su llave privada. La llave privada, ¿cómo la protegen? Con password-based encryption, se cifra la llave, está protegida con ese password o passphrase. Y la llave pública, pues incluso la publican en el llavero y todo, ¿no? Esa llave pública quieren que todo el mundo la tenga. Para que yo le pueda mandar un mensaje a alguien más, necesito su llave pública. Ahora, cuando yo recibo un mensaje que fue cifrado con mi llave pública, pues solamente yo lo puedo descifrar. Pero pues en el camino en que él cifró el mensaje y me lo manda, alguien en el camino pudo haber tirado a la basura ese mensaje, o otro mensaje, cifrarlo con mi llave pública y mandármelo, ¿no? Y a lo mejor él me está diciendo, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo lo abro y digo, ojalá te mueras. Y eso no es lo que él me quería decir, alguien interceptó el mensaje y lo cambió. ¿Cómo puedo protegerme de eso? Haciendo la firma. Estos son los nombres de los algoritmos más conocidos, ¿no? Pero la parte interesante, ¿cómo puedo proteger lo otro? Entonces, si ahora, además de que él tenga mis llaves, bueno, mi llave, él genera un par de llaves y me puede hacer llegar su llave pública, entonces puede cifrar un mensaje para mí con mi llave pública, ¿no? Y luego eso mismo lo vuelve a cifrar con su llave privada y lo manda. Esa segunda parte, pues, o sea, dices, pues qué chiste, o sea, ¿para qué quiero yo cifrar un mensaje con mi llave privada si cualquiera lo podría descifrar con mi llave pública? ¿No? Dices, pues sí, eso no me da privacidad, pero ¿qué es lo que me está dando? ¿Qué significa que alguien pueda descifrar un mensaje con mi llave pública? Significa que yo lo cifré con mi llave privada. Y como mi llave privada se supone que no me la tengo yo, pues estoy diciendo que viene de mí, estoy autenticando ese mensaje, lo estoy firmando. Eso es una firma digital. Por eso, en la práctica, ahora, esos algoritmos que les enseñé son lentos, pero lentos y ocupan muchísima memoria y son así una bestia. Los algoritmos de llave pública o los algoritmos asimétricos. Entonces, ¿qué se hace en la práctica? La manera que van a funcionar en la práctica es, yo no voy a cifrar todo el mensaje que voy a mandar con la llave pública. Yo lo que voy a hacer es generar una llave aleatoria de AES, por ejemplo, aleatoria con un generador de números aleatorios. Por eso es que les digo que si esa madre está mal hecha, todo se va al caño, ¿no? Genero una llave aleatoria y la cifro con mi llave pública. Pero antes de hacer eso, obviamente, genero la llave y cifro el mensaje con AES, con cifrado simétrico, cifro todo el mensaje que quiero mandar y lo mando. Esa es la primera parte. La segunda, cifro la llave con la que ejecuté ese mensaje con mi llave pública. Y eso lo puedo mandar, y esa es la segunda parte. Y la tercera parte es que al mensaje original, sin cifrar, le voy a sacar un hash. Y ese hash lo voy a cifrar con mi llave privada. Y entonces se lo mando. Y esa es la tercera parte. Entonces tienes un mensaje cifrado. Para poderlo descifrar, sacas con tu llave privada, sacas la llave simétrica y ya descifras el mensaje. Y al final, ya que lo tienes, con mi llave pública descifras el hash que te mandé, calculas el hash de lo que te mandé y los comparas y tienen que ser idénticos. Si algo está distinto en esos hashes, es que alguien le metió mano.
significa que alguien interceptó la comunicación y lo alteró en el camino y entonces no es confiable el mensaje, deberías desecharlo. Entonces, con eso, Duda. dime. ¿Has trabajado con el SAT? Sí, El SAT no hace eso. sí. ¿Sí lo hace? La fiel es... O sea, la fiel es la llave pública y la llave privada tienes. Pero, por ejemplo. Bueno, la fiel es tu llave privada. Y cuando generas tu llave privada tú, con el programita ese que te dan y mueves el mouse, Es una llave pública. ahí generas tú tu llave privada y te la dan, ¿no? Ok. La seguridad está de la fregada. Te dan tu llave privada. La llave pública, ellos la firman. Esto es algo que se llama PKI, es la infraestructura de llave pública. Esto se usó desde los 90s, salió para el comercio electrónico, los certificados de HTTPS y todo eso. Es lo mismito que hacen ellos. A lo que quería llegar era, por ejemplo, ahorita que están muy de moda las empresas que están tratando de descargar como que masivamente los FDIs, el SAT expone los servicios masivos para hacer la descarga y tú los tienes que ejecutar a través de los web services. Y justamente se hace un proceso en el que tú tienes que entregar y tienes que firmar ciertos mensajes para autenticarte con el SAT y poder hacer ese proceso de autenticación, ¿no? Pero conforme lo que estás diciendo, recuerdo que el proceso no está completo conforme el SAT lo está llevando a cabo, porque si bien tú firmas, tú tienes un mensaje con un timestamp quizás de cierto momento, tú lo firmas, lo envías y ellos te contestan con una llave con la que tú te puedes autenticar, y aparte todos esos mensajes tienen que estar integrados con ese token que ellos tienen de autenticación, más firmado con tu llave privada para que puedas hacer las solicitudes que tú quieras de servicios. Pero no comentan como que todo ese proceso que tú comentaste ahorita. O sea, me hace muy curioso que no lo tiene todo. Eso ya está implementado como a muy bajo nivel. A muy bajo nivel. Y entonces no lo tienes que ver así tan completo tú, pero así es como funciona. Haz de cuenta, cuando firmas, ya que tienes tu fiel y haces una factura, es que tienes que generar el XML y no sé qué. Y una máquina le dicen la cadena original. Y la cadena original. La cadena original es un chorizo ahí que se hace según las reglas de ellos, y esa más es lo que firmas. Entonces lo que haces ahí es, y eso te lo digo porque sí lo implementé una vez así a ese nivel tan bajo, la factura, bueno, lo hice para declaraciones, pero las facturas es lo mismo. Esa cadena original, le sacas el hash y la firmas con tu llave privada. Ahí no hiciste inscripción, Sí, no. porque pues no importa, nada más la firmaste tú y mandas tu firma y cualquiera puede verificar tu firma. Hay una cosa adicional ahí. PKI está basado en una cosa que se llama la cadena de confianza. Todos confiamos en el SAT, por supuesto. Entonces el SAT es la autoridad certificadora. Aquí meten una cosa adicional que no menciono, pero tienes para hacer PKI necesitas, te dan estas 4 o 5 cosas. Te puedes acordar del acrónimo porque en inglés es PAIN. Te da privacidad, o sea, puedo yo mandarte mensajes sin que nadie te los intercepte. Te da autentificación, que es yo, puedes estar seguro que el mensaje te lo mandé yo por lo de la firma. Te da integridad, que significa puedes estar seguro que el mensaje que te mandé yo sí es lo que te mandé yo y que nadie le metió mano en el camino y nadie lo alteró. Y te da otra cosa que se llama no repudiación, que es yo no me puedo hacer pendejo con que esa factura no la hice yo porque está firmada por mí. Entonces, si yo digo, ¡ay, me robaron mi llave! Entonces tengo que ir a avisar para que ya invaliden todas las facturas a partir de que yo dije, ¿no? Es como decir, me roban mi tarjeta y que me rechazan cargos. Entonces tienes la cadena de confianza. La cadena de confianza, que es el SAT es una autoridad certificadora. Eso significa que ellos tienen un certificado autofirmado. Lo firmaron ellos mismos, pero eso está bien porque todos confiamos en ellos. Y ellos pueden emitir todos los demás certificados. ¿Qué es un certificado X509? Esos son los que ves también en las páginas web, en el HTTPS y todo eso. Un certificado X509 es un chorizo ahí donde traes la identidad de alguien. Es tu llave pública junto con, pon tu mail, o en este caso tu RFC y tu CURP y no sé qué, y una serie de permisos y una fecha de expiración, y eso viene firmado por el SAT con la llave privada del SAT, su certificado raíz. Esta se llama certificado raíz, y entonces a mí me dan un certificado que dice que expira dentro de 2 años y que mi RFC es tal y todo eso, y tiene un ID, y ellos tienen una base de datos con todos esos certificados que son las llaves públicas de todos. Entonces cuando
cuando yo firmo una factura para dártela, aparte de que puedes, o sea, la manera completa en que validas la integridad de esa factura es que dice que fui yo, entonces vas y me buscas por RFC, te dan mi certificado, entonces para que veas que no te lo doy yo, sino te lo da el SAT, y tú confías en el SAT, entonces el SAT te dice, sí, ese güey fue, y la puedes validar tú o darles la factura a ellos y que ellos te digan si sí o si no, pero es el mismo algoritmo. Lo que van a hacer es buscar la llave pública correspondiente a mi RFC y sacar el hash a la cadena original y ver si coincide con lo que viene de mi llave privada. O sea, descifrarlo con la llave pública que está en el certificado y comparar los hashes. En teoría, aparte yo con mi certificado yo podría firmar el certificado de alguien más. Y se supone que yo podría firmar el certificado de él y él podría sacarle el certificado de él y así. Aunque yo no sea autoridad certificadora, podría sacar certificados porque para validar el certificado de él a lo mejor dice que ese fue firmado por mí. Y tú dices, pues a mí este güey qué. Pero mi certificado a la vez ya vas viendo hasta el final y dices, pero ok, el SAT lo validó a él. Entonces, así. Aunque en la práctica casi siempre se queda en que me dio el SAT mi certificado y ya. Pero sí, todo el mundo ya tenemos certificados X509 porque el SAT decidió que sí lo iban a hacer. Y con eso firman todas las transacciones. Bueno, eso es lo que les contaban aquí, ya ni siquiera mencioné el SAT, pero pues sí. Let's Encrypt, VeriSign, todos esos. Y esos certificados, o sea, todo, por ejemplo, el SSL funciona en los browsers porque los certificados de entidades que son conocidas ya vienen instalados en su sistema operativo y los browsers y todo ya conocen esos certificados y como que confían en ellos. Y entonces son los certificados raíces que vienen luego ahí, los puedes ver en Windows, creo que la marca también está en algún lado. Y en eso se confía ciegamente. Es donde medio se cae el rollo, ¿no? Sí. Se confía ciegamente en esos certificados y entonces cuando entras a DigitalOcean.com te da un certificado y el certificado no nomás validas que sea, porque ellos también podrían hacer su certificado firmado por ellos mismos, que se tiene solamente pruebas. Lo que se hace, el browser hace toda la verificación, o sea, el DigitalOcean.com ¿está vigente? Sí. Está ¿quién lo firmó? No, pues que VeriSign. Okay, y va y revisa que de veras, como viene ahí la firma, revisa con el certificado de VeriSign que está instalado en tu máquina, que coincida la firma y todo, y entonces el certificado es válido. Y entonces ya en ese momento dicen, ok, tu browser le dice a DigitalOcean, sí confío en ti, voy a generar una llave privada, una llave simétrica, con mi generador de números que tengo aquí en mi compu. Se genera una llave y se le manda al server. Entonces, ¿por qué se hace así? Cuando generas muchas llaves, si estás generando muchos números aleatorios, vas vaciando. Tú tienes una cosa que se llama un pool de entropía. Literal es como si tú haces una alberca y ahí se va llenando de entropía con todo lo que les conté de la red y la temperatura y todo eso. Si empiezas a generar muchos números, se va vaciando hasta que se seca. Entonces tiene que llenar otra vez para poder generar más números. Entonces el server que está recibiendo millones de peticiones diario, pues no puede estar generando llaves para todos. Mejor el cliente, ya que vio el certificado y lo valida y todo, entonces tu browser genera una llave simétrica, se la manda al server y a partir de ahí se mandan todos los datos cifrados, tú los cifras con esa llave y como ya se las diste a ellos y nadie la pudo interceptar en el camino, ya se comunican. Así es como funciona SSL y TLS. Lo demás son detalles de implementación, que es el saludo y las llaves que usan, y los algoritmos y no sé qué. Pero ese es el chiste de cómo funciona. O sea, tú te conectas y tienes que hacer toda la validación del certificado, porque esa cosa es la llave pública con la que tú vas a generar una llave secreta que se la vas a mandar a ellos. Y si ese primer paso no está bien, pues la llave que le vas a mandar va a valer más porque cualquiera puede interceptar la aplicación en el camino. Hay mecanismos, en este sistema de PKI hay mecanismos de revocación. Hay una madre que se llama CRLs, que es una Certificate Revocation List, que se supone que hay que bajarlos cada cierto tiempo y todo. En la actualidad lo más común es OCSP, que es el Online Certificate Security Protocol. Es un protocolo con el cual
te comunicas con los emisores de certificados y puedes ir a verificar en línea si un certificado, si estás en duda de que un certificado no sabes si sí o si no, puedes ir a ver qué onda, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, alguna empresa que no sea de DigitalOcean, alguien más descuidado con su seguridad.com, su certificado expira en 2 años, pero pues alguien les chingó la llave privada, ¿no? Entonces, a partir de entonces ya no es seguro esto, porque ellos podrían hacer cosas y interceptar los datos y todo. Entonces, esa empresa descuidada.com va y reporta que se le perdió su certificado. Y entonces, como que ellos mandan una notificación a todo el mundo para que todos estemos enterados de eso. Y ese certificado en particular, no es que ya nunca confíes en la empresa, pero ellos van a cambiar su certificado. Y incluso en el nuevo certificado dicen que supersede al otro, porque luego se quedan en cachés y cosas así. Entonces, el certificado viejo ya lo tienes que rechazar tú porque ya viste que está en una lista y ya se te avisó que ya es inválido el certificado, ¿no? Cuando digo tú, no eres tú en persona, no es un proceso manual, todo eso es automático, lo hacen los browsers y los sistemas operativos y todo. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya me lo acabamos. De hecho, aquí iba a dar el ejemplo que bueno ya di. ¿Cómo funciona SSL? Sí, por favor. Donde el cliente es el que genera esta se llama llave de sesión. Y aquí es donde les decía, eso debe funcionar para una transmisión, ¿no? O sea, tu browser va a generar una llave aleatoria que le manda el server y ese lo usan para hacer el get o el post del login y no sé qué, y el otro te devuelve la página HTML, y luego cuando vuelvas a hacer un post ya debería ir con otra llave y así. O sea, cada rato van a estar cambiando de llaves. Tú vas a estar generando llaves y mandándoselas al server para estar que no se reusen mucho las llaves. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si no, sí estarían reutilizando mucho tiempo la misma llave, y si alguien se la llega a robar en ese tiempo, o está en memoria tanto en tu compu como en el server, pues van a poder interceptar más comunicaciones, ¿no? En cambio, si se roban una llave y nada más fue para un post, y resulta que fue para que te devolvieran la página de login apenas, y para el post del login ya mandaste otra llave, pues ya no sirve de nada lo que se interceptó. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre TLS y SSL? El protocolo a nivel muy bajo funciona de manera distinta. Cambia la cosa del handshake, o sea, cuando se establece el socket, toda la manera en que se saludan y todo es más segura en TLS. SSL es Secure Socket Layer y TLS es Transport Layer Security. Se supone que TLS es como todavía un poco más bajo nivel. Digo, los dos van encima de un socket TCP, pero TLS funciona un poco más, como que está mejor diseñado que SSL para el saludo y todo, y el intercambio de llaves es más seguro. Pero más en tema de implementación, ¿no? Sobre todo en tema de implementación, SSL ya no es que esté mal diseñado, pero pues casi todas las implementaciones que hay terminan siendo mal hechas. Dime. Pero por ejemplo, yo he usado ahorita para sitios web SSL y TLS lo he usado con VPN. ¿Se puede ocupar TLS con sitios web? Sí. De hecho, ya muchísimos sitios, cuando le picas ahí el candadito o verde y eso, si puedes ver todos los detalles de cómo está tu comunicación segura con ellos, muchas veces te dice que usaron TLS. Ese ya, digamos, por eso les digo que es un detalle de implementación. El certificado que uses y los algoritmos que uses no cambian. Lo que cambia es cómo se estableció la comunicación al principio, que es muy importante porque es donde va a suceder el intercambio de llaves. Y ese como que está mejor diseñado en TLS que en SSL. Pero la parte criptográfica, de algoritmos y llaves y todo eso sigue siendo igual. O sea, por ejemplo, un HSM, si es el que hace la criptografía a nivel hardware, igual funciona igual con... A nivel de algoritmos y todo eso es lo mismito. Lo que pasa es que cuando es por hardware,
Ajá. Es mucho más rápido. En los servers te sirve. O sea, a ti no te serviría de nada, pero Sí, sí, lo si ponen tienes una en servers petición- porque están, como están usando eso, es como un coprocesador criptográfico, ¿no? Ah, Que tienes, ok. ya tienen los algoritmos hechos en firmware. Ajá. Entonces le van aventando los datos y van regresando. Sí, va pasando. Jaladurísimo, porque, digo, lo tienes que, para que jale y valga la pena, tiene que ir lo más pegado al CPU posible, pero si va por red, pues como quiera sirve mucho. Pero, esa es la idea. La bronca es que si tuvieron un defecto en la implementación, que es luego donde siempre están las broncas, los algoritmos pues te los dan en papel y están padrísimos, pero se lo doy a él y lo implementa y pues la regó en algo, ¿no? Sí, de hecho alguna vez implementamos en un trabajo un HSM y en los logs pintaba timeouts hacia la IP del HSM, o sea, y estaba tronando las conexiones del login, porque todo pasaba por casi ahí. cualquier bronca en estas es a la hora de la implementación. Por eso cuando lo primero así de cuando alguien dice creo que voy a implementar mi propio algoritmo de inscripciones, agarra el WhatsApp, se me sale la idea de la cabeza. No hagas eso. Usa un algoritmo ya publicado, que ya esté considerado seguro por toda la comunidad y todo. O sea, no te metas en esas broncas. Y de la misma manera, así cuando digas, bueno, voy a usar AES, pero lo voy a implementar yo. No hagas eso. Hagas una implementación que ya sea segura, que todo el mundo sabe que funciona, ¿no? Que sí, ¿y por qué? Porque también cuando te digan, híjole, pues pensaste que estabas muy seguro, pero estás usando OpenSSL versión no sé qué y resulta que está roto, Ajá. Heartbleed y la madre, esos son detalles de implementación. Por ejemplo, Heartbleed no fue una bronca en los algoritmos ni nada, fue un defecto de que se les iba la memoria a la hora del saludo del protocolo. Un defectillo y muy tonto. ¿Sí? Pero esos son de ya otra vez los intereses, no tanto aquí, pero como la práctica normalmente le he dado a la comunidad ya. Ahora unos antiejemplos rápido. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Sí. Sí, ya que tanto que estoy chingando con los números aleatorios y los generadores. ¿Netscape? ¿Alguien se acuerda de Netscape? ¿No? Sí. Bueno, cuando ustedes eran unos niñitos, había un browser que se llamaba Netscape. Las cosas eran tan lentas que incluso el browser, mientras estaba bajando, para que estuviera seguro que trabajaba, tiene una animación muy bonita que pasaba un cometa atrás de la. Bueno, cuando metieron SSL, no usaban el del sistema operativo porque en esa época como que los sistemas operativos, sobre todo Windows, ni siquiera traían así librerías de criptográficas ni nada instaladas, tenías que tenerlo aparte tú. Entonces ellos, y como era portable, para poder recopilar el browser en diferentes plataformas, pues tenían sus propios algoritmos y todo. Y al cuenta que le encargaron hacer el generador de números aleatorios, pues lo hizo re mal. En lugar de generar, pues a veces cuenta que le dijeron, pues inicializa el generador con la fecha actual, pero en lugar de tomar, ustedes saben que cuando la fecha actual se mide en milisegundos y es el número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970, que se conoce Steve Jobs, es el señor de nuestra era. Pero ese es el año cero, ¿no? En timestamps. El timestamp cero es ahí, y de ahí le cuentas para adelante o para atrás. Se supone que tomas el número de milisegundos en el que estás ahorita y pues con eso lo inicializas, pero este güey en lugar de hacer eso, no sé por qué tomaba la hora del día, haz de cuenta ¿qué hora es? 8:30. Las 8:30 con 54 segundos. Y tenía así 20, 30, 54. Entonces ese número de 6 dígitos, eso usaban como semilla. ¿Cuántos segundos hay en el día? 86.400. ¿Cómo no se saben eso? Entonces había 86.000 posibles semillas. Entonces era bien fácil, tú podías interceptar tranquilamente una transmisión de alguien que estuviera usando, así por un sniffer, interceptar una comunicación segura de alguien con su banco usando Netscape. Y entonces la manera de romper eso, de descifrarlo después era inicializar, sacar el código de ahí, inicializar
el generador con una de 86.000 llaves, de 86.000 semillas y genera una llave. Y pues tenías 86.000 llaves. O lo podías hacer desde antes y ya tenías las 86.000 llaves para pegarle a lo que fuera, ¿no? Y entonces el ataque de fuerza bruta ni siquiera iba sobre la llave. Usaba llave de 128 bits, que padre y todo, pero pues, la debilidad no estaba en el algoritmo, sino en el generador de números. Te digo, y ahí todo así, usé llaves de 2000 bits, no importa, todo es una basura. Usaste llaves de 2000 bits, pero tienes 80.000 llaves posibles que se rompen en segundos. Otro ejemplo, Microsoft SQL Server, ¿alguien lo ha usado? ¿Has usado los stop procedures encriptados? Dejamos de usar por lo Ok, ya te la sabes. SQL Server tiene una cosa bien padre que le dices create encrypt store procedure y le pasas el código, ¿no? Entonces lo guarda y ya luego si alguien se siente muy hacker y se mete a la base de datos y quiere sacar el código, te sale así un chorizo en base 64 y dices, oh no. Y ya después de esta plática ya deberías decir, ahí voy a ver. ¿Cómo encriptó esta madre si no me pidió ninguna llave, no? Y yo dices, pues sí, ¿cómo me pidieron una llave? Si está encriptado, tiene que ser simétrico, ¿no? Porque pues necesita descifrarlo para poderlo correr, si no, pues cómo correr el pinche está posible. Y si no me pide la llave es que está en algún lado está. ¿Dónde estará? Y te pones a buscarle, y luego no das con la llave, ¿no? Pero notas algo chistoso. Y esto lo estás haciendo porque obviamente el que hizo el store procedure encriptado pues ya se fue y nunca te quiso decir el código fuente y ya no lo tienes. Entonces tú haces un store procedure que diga hola mundo y lo guardas encriptado en la base de datos y sacas el chorizo de texto y te das cuenta que mide igual que tu store procedure, que el fuente. El cifrado mide lo mismo que el fuente. Y dices, ay güey, a ver, si mi fuente me diera 57 bytes y estas madres usan bloques de 8 bytes, un cifrado de bloques, pues tendría que tener 64 bytes, ¿no? O algo así, tiene 57, entonces ese byte ahí no puede tener número non. Si tiene un número non de bytes en los datos cifrados, probablemente no es cifrado por bloques, probablemente es cifrado lineal. Si tiene un cifrado lineal significa que están inicializando un generador de números con una llavecilla por ahí. ¿Qué podrá hacer esa llave? Y luego dices, no importa, ¿qué pasa si reemplazo el store procedure con otro, ¿no? Y entonces reemplazas tu store procedure que tú hiciste con otro store procedure y luego sacas la diferencia y te das cuenta que te da un chorizo ahí, ¿no? El XOR de tu store procedure 1 con tu store procedure 2 te da algo. Y luego ese algo, si lo XOReas otra vez con tu... O sea, si XOReas ese algo que te dio con el store procedure original, o más bien, si XOReas tu store procedure cifrado con tu store procedure original y ese algo que te da, con eso XOReas el store procedure 2 y te da el original del 2 y dices, están usando RC4, o sea, están... ¿Dónde estaba la llave? Pues ya ni importa, o sea, ni siquiera importa qué llave usaron, nunca necesitaste la llave, están reutilizando llaves en un algoritmo que debería ser de llaves desechables. Entonces, ¿cómo recuperas tu store procedure? Guardas el texto del store procedure cifrado, generas otro store procedure con un comentario, así lo que sea, que tenga el mismo tamaño o más que el original y lo reemplazas, le dices replace store procedure, bla. Sacas ese store procedure cifrado y lo XOReas con tu original, que es un comentario, es una estupidez, y con eso te va a dar la llave, porque si te acuerdas, para el cifrado lineal XOReas la llave con el mensaje original y te da el otro, pero lo que no les dije es, pues qué pasa, pero pues digo por ley de 3, ¿qué pasa si XOReas tu mensaje original con tu mensaje cifrado? Te da la llave. Y esa llave la XOReas con el store procedure que no podías obtener y ya obtienes el original. Ni siquiera necesitas la llave. O sea, entonces,
Ahí está, ¿dónde está otra vez? En la implementación. Es una estupidez esa implementación, no sé si siguen teniendo ese feature, pero de verdad no sé para qué se molestan. Otro ejemplo, web. ¿Se acuerdan del web cuando empezó el Wi-Fi y todos los access points de web? ¿Se han fijado que ya no viene esa madre? Sí. Es una basura ese algoritmo. O sea, y no es un algoritmo. Ese sistema, es un sistema, es una mugre. Está súper mal hecho. ¿Qué tenía de mal? Las llaves que le metían luego a los access points, pues vienen en el hardware, ¿no? Obviamente tiene que venir ahí en un framework, viene la llavecita. Como se supone que debería funcionar es, tu compu se conecta, obviamente de manera insegura, bueno, busca y se encuentra un access point y le dice, oye, me quiero conectar contigo, y te dice, pues dame el password, y tú le das el password, que lo que haces es, no sé, te da algunos datos como para que se supone que le pases el password de manera segura y nadie lo intercepta en el camino. Entonces te da una llave pública, le mandas el password, y ya que lo tienes, pues ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que con SSL, o sea, generar una llave y mandársela, y con esa llave los dos, ¿no? Pues no, en web se supone que, no sé por qué, el access point te manda la llave a ti. Y entonces lo que hicieron, como pues, a lo mejor eran más ingenieros electrónicos que de software o algo, pero a alguien se le hizo fácil que pues la mayoría de los access points te mandaban la llave maestra que traía adentro. En lugar de generar una llave de sesión, te mandaban, entonces le mandan a todos la misma llave. Entonces como a todo el mundo le mandan la misma llave, están usando la misma llave con todos, o sea, no nomás no es llave de sesión, sino la misma con todos, se vuelve ya muy fácil de adivinar. El vector de inicialización que usaban, porque hasta eso que sí le metieron lo de encadenar los bloques, era muy corto. Esto no es de algoritmos, esto es de que estaba mal implementado. Un protocolo mal diseñado. También los checksums que se hacen para validar los paquetes de TCP que van pasando estaban mal hechos, tenía así defectos por todos lados. Entonces, cuando ves, ya que le veías todos los hoyos, había varios ataques que se podían hacer. O sea, tú podías interceptar paquetes y empezar a tratar de descifrarlos sin siquiera tener la llave del access point, ¿no? Esa es una. Y bueno, hasta eso sí le hacía nombre a honor a su nombre, ¿no? Saben que el web era Wire Equivalent Protocol, era tan seguro como tener un cable de aquí al access point. Lo cual pues sí, era como si le metes unos cables, o sea, era el equivalente de estar escuchando en señal de radio, pues es el equivalente de meter unos caimanes y interceptar la comunicación. Y tal cual, o sea, podías estar escuchando tú la señal, pues finalmente tu compu es el lector de radio, estar oyendo las señales y con eso, si oías suficiente tráfico entre el access point y varios clientes, con eso podías ya derivar las llaves y todo y empezar a descifrar paquetes sin estar conectado al sí. Una mugre, ¿no? Por eso se diseñó WPA, donde ya hacen más de las cosas que les digo y se volvió mucho más seguro por eso. Y si quieren leer algo al respecto, les recomiendo todos esos libros. Sobre todo el primero, está padrísimo, es muy divertido, está muy entretenido. Les explica la historia de la criptografía desde los romanos hasta criptografía cuántica se va, ¿no? Se va actualizando cada ciertos años. Está muy interesante y lo explica muy bien todo. El de Bruce Schneier es muy cansado. Este cuate no sé si lo han oído, es el Chuck Norris de la seguridad, de la criptografía y todo. Su libro es pesadísimo, pero tiene información muy buena. El de cripto es más como la historia de cuando salió lo de la criptografía ya pública, la historia de RSA y todo eso. El de Codebreakers también es la historia, pero de antes. O sea, como que cripto es la secuela de Codebreakers. Esa es la historia de los 60s cuando estaba la historia de la seguridad. Y el Criptonómico es una novela de ficción, pero en esa novela la criptografía es casi un personaje más en la historia. Está muy padre. Si les gusta el tema, va a apasionar. Entonces, con eso llego al final.
¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Vamos. Yeah, vamos a ver, ahorita de los frameworks más populares, ¿cómo los ven desde el punto de vista de seguridad? ¿Como cuáles? Ruby on Rails, Django, No he usado Django nunca. Ruby on Rails sé muy poquito, no lo uso yo tampoco, yo soy de Java. Lo que tengo entendido es que pues, de seguridad, o sea, son frameworks demasiado genéricos que no traen o no deberían traer integrado algo de seguridad. Digo, no sé si por ejemplo Rails tenga algo como para que si tienes usuarios como te los maneja los padres y cosas así, pero la seguridad hay muchas veces que no deberías dejarlo. Tienes que diseñar muy bien qué cosas caen dentro de la aplicación, o sea, que debes resolver a nivel de aplicación tirando código, qué cosas te puedes apoyar en frameworks terceros y qué cosas van afuera totalmente de la aplicación. O sea, por ejemplo, la parte del SSL, el TLS, o sea, toda la comunicación segura entre tus clientes y el browser, o sea, el browser y los servers, déjaselo al Nginx y al Apache y todo eso. No quieras meter certificados dentro de tu aplicación, ¿no? Eso es algo que aprendieron a la mala por el mundo de Java, lo aprendimos a la mala por querer que el Tomcat fuera el web server viendo directo a internet y que tuviera un certificado, tuviera su certificado allá adentro y atendiera las peticiones cifradas y todo. Mala idea. Mejor tenerlo afuera para que puedas ya hacer tu rollo en red, ¿no? Ya que eso ya es otro tema. Probablemente es lo que vamos a ver. Eso es digitalizada y todo eso para que tu aplicación esté atrás y solamente el web server puede hablar con él, pero ya hay algún medio de seguridad para esto ya va en claro. Y así dices, pues los que hacen la aplicación ya no se meten en rollos de estar cifrando los datos que van por el socket. Y cuando tengas que hacer eso, pues que sea con algoritmos que ya estén hechos. No te inventes tu algoritmo porque va a estar mal diseñado. Usa TLS, quítate de broncas. Y también diseñar seguridad es bien complicado. Creo que es lo que vamos a ver el tema que sigue, ¿no? Pero si no te metas en eso de querer diseñar como tu propia seguridad de la nada, así como si la voy a hacer y la voy a armar yo solito y voy a crear componentes y voy a tirar código, te van a meter un poco. ¿Alguien más tenía? Sí, comentabas que One Time Home es el médico más seguro, pero que era impráctico. ¿Lo has visto aplicado en algún método? One Time Pad. La aplicación práctica de los One Time Pad. Lo usan los espías, lo usó mucho en la Segunda Guerra Mundial, era lo que usaban, se tenía reservado para las comunicaciones más seguras. Y lo que tenían que hacer era, tenían un cuarto lleno de personas que estaban, tiraban un dado y según eso hacían como varios procesos así analógicos y escribían una letra. Y luego no sé qué, y escribían otra letra. Y así hacían unos bloques de papel. Hacían 2 copias de cada uno, y entonces uno se quedaba ahí y otro se lo mandaban, por ejemplo, al capitán de un submarino. Y traían una fecha. Entonces, si no se necesitó hacer nada, ese One Time Pad pues, se desechó, ¿no? Algunos hacían eso, creo que eso hacían los ingleses, los gringos, no me acuerdo quién, y los alemanes tenían otro donde venían numerados, entonces pues recibías una comunicación y usabas ese One Time Pad para cifrarla y la siguiente comunicación que recibías usabas el siguiente que venía en la secuencia y así. Te digo, es muy impráctico, pero es el que es inquebrantable, o sea, no hay manera que rompas esa seguridad, ¿no? La versión analógica, la versión digital de eso sería que aviéntate 1 terabyte de datos aleatorios. Haz 2 copias de eso, bueno, ya lo generaste, hazle una copia y tú tienes uno y yo tengo otro y pues de ahí vamos usando los bytes que necesitemos para comunicarnos hasta que se nos vayan a acabar y entonces tendremos que hacer otro, pero obviamente eso lo tienes que hacer en persona. Ahí ya viene algo más allá, o sea, esto fue al ver algoritmos así, ya
protocolos de seguridad y todo eso, todo tema de cómo vas a usar esto, que son los bloques más chiquitos para hacer un criptosistema más complejo, y protocolos de seguridad y cosas así. Para aplicaciones web internas, por ejemplo, con Spring, ¿has trabajado con el módulo de Spring Security? Yo personalmente no uso Spring Security. Me parece que es un poco engorroso. O sea, Spring tiene cosas muy padres con lo básico, pero cuando ya te metas así a usar el plugin, con otras cosas se vuelve, o sea, te dicen que, escribes muy poco código. Y eso escribes muy poco código aplicativo, pero la configuración se vuelve. Entonces, a veces pienso que es mejor, o sea, de plano, o sea, sí, hashear los passwords tú y guardar la sal y ya, cuando son cosas muy simples. Sé que parece que estoy contradiciendo lo que le acabo de decir a él, pero estás haciendo algo ya muy probado para algo muy simple, ¿no? Ya como la receta ya está, pero ya no me metería así a hacer mi propio protocolo de seguridad para un socket cifrador. Pero usas TLS y te quitas de broncas. Donde siempre están las broncas es más como, es que si el API, tengo que hacer un API, tengo que hacer un web service, ¿qué seguridad le pongo? También ya para eso hay soluciones, que puede ser Spring Security, puede ser Keycloak, es uno que me han recomendado muchísimo, no tengo oportunidad de usarlo. Keycloak de Red Hat. Y ahí también hay algoritmos, te pones a buscarle y hay algoritmos ya estándares, ¿no? O no algoritmos, pero ya como protocolos estándares de, pues hazle así y tendrás este nivel de seguridad, hazle de esta otra forma y vas a tener otro nivel de seguridad. Entonces, puedes estar pidiendo usuario y password en cada petición, puedes estar que te pidan un token y les das el token y entonces te tienen que mandar el token en cada petición. Podrías pedir que firmen cada petición con un certificado del lado del cliente, que tú les emitiste, cosas así. Ya depende de cada sistema. Por ejemplo, el SAT sí te pide que firmes las peticiones, ¿no? Por eso para atrás necesitas tu firma. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, una más. La mía va un poco con teorías conspiratorias. Okay. ¿Qué tan cierto pudiera ser que, digamos, la NSA pueda tener acceso a un backdoor en un hash o algo así? Pues hay desconfianza, o sea, por ejemplo, lo que sí todo el mundo sabe es cuando salió DES en los 80s, iba a ser, o sea, el algoritmo original de DES era de 64 bits la llave. Y la NSA es la que dijo no. No les gustaba porque no lo podían romper muy fácil ellos. No lo dijeron así nunca, pero era obvio porque lo que dijeron es que no, se metieron muchísimo a su cucharota y lo que hicieron fue, lo castraron, le quitaron un byte entero. Entonces por eso la llave es de 56 bits y no de 64. Con eso reduces tremendamente el espacio de llaves, ¿no? Le quitaste millones de posibles llaves. Que su pretexto es, en la práctica sí es de 64 bits, pero de cada byte tiene un bit de paridad. Según para verificar que la llave estuviera bien y no sé qué, dices, como en dónde, no, pues que en una transmisión, y dices, pero no la tengo que transmitir, güey, o sea, justo porque ahí todavía apenas estaba el rollo de, en los 80 todavía ni estaba RCA funcionando ni nada, entonces hacías, transmitir a dónde, güey, pues la llave no la tengo que transmitir por datos, o sea, pues bit de paridad, ¿de qué me sirve, no? Y es donde empezó eso de, me estás pidiendo un bit de paridad que es una mamada, o sea, ¿por qué me estás pidiendo esto? No sirve de nada. Lo que hiciste fue quitarme un byte entero, porque sí la llave sigue siendo de 64, pero ya las combinaciones que te den con la paridad de cada byte, pues ya las redujiste, o sea, le quitaste la octava parte. Entonces, ahí sí hay de que todo mundo sabe, o sea, nadie tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas de que por la chingadera que hicieron, porque no tenían el poder de cómputo suficiente para estar rompiendo las llaves que ellos quisieran de 64 bits en aquel entonces, ¿no? Y si eso fue en los 80s, pues cuando salió a finales de los 90 ya 128 bits, AES y todo, y no le hicieron de pedo, es como,
¿Por qué no estás pidiendo que la cambiemos a 92, güey? O sea, ¿ya puedes romperla o qué está pasando? También es que por eso se hacen público estas cosas. O sea, parte de eso es como ser medio... En los 90s a todos los que hicieron RCA y los que hicieron PGP y todo, Phil Zimmermann y todo eso, pues les decían los cypherpunks. Porque eran medio rebeldes. O sea, el gobierno justo es como que cuando le ganaron la carrera y que sabían que no tenían los recursos y por eso sí se puso muy en contra, pero al final ya no pudo hacer nada porque todo esto lo publicaron y pues ya que lo publicas, ya quién se lo puede implementar. Y no hicieron más que regular. No sé si a lo mejor no se acuerda, pero en los 90 había una regulación todavía a principios de los 2000 que si usabas, por ejemplo, si estabas fuera del país, o sea, por ejemplo aquí en México teníamos que usar una versión de las librerías más chafa que usaba y luego llevas más cortas, usabas de 112 bits o no sé qué tal rueda y solo en Estados Unidos podías usar el cifrado bien de 128 bits. Entonces pues sí, ni siquiera son tan teorías de, o sea, sí pasó, o sea, sí es real, ¿no? Que si tienen computadoras cuánticas ya capaces de romper lo que sea, quién sabe. O sea, Ya pasó una vez, ¿no? Con Cloud Platform o con Cloud Platform, que se les metieron, tenían ahí metido a la NSA, fue cuando implementaron su cifrado en reposo, ¿no? Ahora justo a partir de ya pasó que se les metieron, entonces pues obviamente estando ahí adentro puede sacar cualquier cosa, ¿no? Y a partir de ahí Google dijo no más, y entonces implementó un cifrado súper locochón en mira, reposo. Todas estas cosas, o sea, hay un XKCD que ya no lo metí aquí, pero está bien padre porque es el del sueño de los hackers, ¿no? ¿Cómo te imaginas que es? Y cómo siempre lo hacen las películas de ¡oh no! Está cifrado con 128 bits, nunca lo vamos a poder romper. ¿Y cómo es en la realidad? Así agarran al hacker, así, te voy a pegar con este pinche perico, güey, hasta que me digas el password. Ingeniería social, ¿no? No muy social, pero... Sí, es ingeniería antisocial. Pero a lo que voy es eso, es mucho más fácil, por ejemplo, para la NSA, en lugar de tener computadoras cuánticas y la chingada, es más fácil que manden espías, tengan empleados en Google, en Facebook, en todos lados, y son espías, o sea, son empleados y trabajan ahí todo, pero el día que necesitan les dicen, métete ahí, güey, o sea, tener a alguien trabajando en infra o Facebook para la NSA puede ser más valioso que estar invirtiendo millones en computadoras carísimas, ¿no? Pero ese ya es un tema. Bueno, eso sabe editar en el video. Muy bien. Si desaparece ya saben por qué fue. Sale con el periódico. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias.